El postre más rico y fácil con solo 4 ingredientes en 1 minuto y sin harina. Tenéis que probarlo. 6 huevos grandes. 130 gramos de azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla. 500 mililitros de leche y 500 mililitros de nata. Precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior. Caramelo líquido en el molde. Vierte la mezcla pasándola por un colador. En el horno a 170 grados, 1 hora. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 3 horas. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pastel nube de vainilla y chocolate se prepara en 5 minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. 6 huevos grandes. Separa las yemas de las claras. En el bol de las claras, una pizca de sal y unas gotitas de zumo de limón. Guárdalas en el frigorífico. En el bol de las yemas, 3 cucharadas de aceite, una cucharada y media de leche, una cucharadita de esencia de vainilla, 2 cucharadas de maicena y 4 cucharadas de harina de trigo. Mezcla hasta que no queden grumos. Bate las claras 1 minuto con 5 cucharadas de azúcar. Bate otro minuto hasta obtener un merengue. Precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior. Pon 2 cucharadas del merengue en el bol de las yemas y mezcla con movimientos envolventes. Vierte la mezcla en el bol del merengue y mezcla con movimientos envolventes. Vierte la mezcla en el molde y guarda un poquito de masa. Añade a la masa sobrante una cucharada de cacao. Dibuja encima de la masa. A 180 grados 40 o 45 minutos.
Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pastel de nata y fresas se prepara en unos minutos, tenéis que probarlo. 3 huevos grandes, una pizca de sal, 5 cucharadas de azúcar. Bate 1 minuto hasta que duplique su volumen. Una cucharadita de esencia de vainilla, 3 cucharadas de maicena, 3 cucharadas de harina de trigo. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Mezcla con una espátula con movimientos envolventes hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en una bandeja apta para horno con papel de horno a 180 grados 12 minutos. 7 fresas. Tienes que partirlas en trocitos pequeños. Una cucharada de azúcar. Guárdalas en el frigorífico. 250 mililitros de nata. Tres cucharadas de azúcar. 100 gramos de queso crema. Cuando la nata esté montada, guárdala en el frigorífico. Corta el bizcocho de la medida del molde. Pon una capa de bizcocho, la mitad de la nata, fresas, la otra mitad de la nata y la otra capa de bizcocho. Guárdalo en el frigorífico. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso postre en 5 minutos, solo con 4 ingredientes, sin azúcar y sin harina. Queda riquísimo. 3 huevos grandes. 7 cucharadas de eritritol. Esto es opcional, la ralladura de la piel de una naranja. El zumo de una naranja. ...250 mililitros de leche evaporada. Y 200 gramos de coco rallado. ...8 gramos de polvo de hornear.
Cúbrelo con film y guárdalo en el frigorífico 10 minutos. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Vierte la mezcla en el molde. A 180 grados, 45 minutos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Esta deliciosa tarta de yogur y manzana en 2 minutos con 3 huevos y 3 yogures. 3 huevos grandes. 3 cucharadas de eritritol. 3 yogures naturales griegos. 2 cucharadas de maicena. Esto es opcional, puedes poner pasas. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Vierte la mezcla en el molde. 2 manzanas, tienes que pelarlas y partirlas en láminas finas. Unos daditos de mantequilla. En el horno a 180 grados, 40 minutos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Estas deliciosas galletas danesas en 5 minutos, solo con 4 ingredientes y quedan riquísimas. Tenéis que probarlas. 180 gramos de mantequilla en pomada. Bate 1 minuto. 100 gramos de azúcar glass. Bate 1 minuto. Tiene que cambiar el color a blanco. 3 yemas de huevo. Una cucharadita de esencia de vainilla. 250 gramos de harina de trigo. Y 30 mililitros de agua. Pon la masa en una manga pastelera. Y dibuja sobre una bandeja apta para horno. Guárdalas en el frigorífico 30 minutos.
Precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior. Mételas en el horno a 170 grados 12 minutos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso rollo de fresa en 5 minutos tenéis que probarlo. 3 huevos grandes, una pizca de sal, 5 cucharadas de azúcar. Bate 2 minutos hasta que duplique su volumen. Media cucharadita de esencia de vainilla. 3 cucharadas de harina de trigo. Y 3 cucharadas de maicena. Mezcla con una espátula con movimientos envolventes hasta que no queden grumos. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Vierte la mezcla en una bandeja apta para horno con papel de horno. En el horno a 180 grados 12 minutos. Mermelada de fresa. Enróllalo. Y guárdalo en el frigorífico. Mermelada de melocotón y coco rallado. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso bizcocho de mantequilla en 5 minutos y queda riquísimo, súper esponjoso y súper tierno. 4 huevos grandes, 130 gramos de azúcar, 8 gramos de azúcar avainillado, una pizca de sal. ...150 gramos de yogur... ...100 gramos de mantequilla... ...la ralladura de la piel de un limón... ...el zumo de medio limón... ...230 gramos de harina de trigo... ...y un sobre de polvo de hornear... Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Vierte la mezcla en el molde. En el horno a 180 grados 40 minutos. Mermelada de melocotón. Y almendras laminadas.
Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos.